Jesús le dijo: yo te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú le crees a Dios, tus sueños se harán realidad. Si tú le crees al Espíritu Santo, los sueños que tienes se van a hacer realidad. La palabra que Jesús declara, y únicamente Él dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Y qué crees que pasó? ¿Lázaro se quedó ahí? No, Lázaro salió al instante, salió. Jesús no tenía necesidad de mover la piedra, porque Él es Dios. No tenía necesidad de mover esa piedra. Pero ¿sabes una cosa? Muchas de las veces Dios tiene que hacer cosas para que entendamos los misterios de Dios. Pero Jesús tuvo que mandar y decir: muevan esa piedra, para que se entendiera lo que Dios tenía que hacer. Porque Él no tenía necesidad de mover la piedra. Porque en lo sobrenatural Lázaro salía sin mover esa piedra. ¿Quién vive? Muchas de las veces Dios tiene que mover cosas para que entendamos los misterios de Dios. Muchas de las veces Dios tiene que poner una enfermedad para que entendamos los misterios de Dios. Muchas de las veces Dios tiene que poner un problema para que entendamos la misericordia de Dios. Muchas de las veces Dios tiene que poner barreras para que doblemos nuestras rodillas y podamos decir: Señor, ayúdame. Recuerda que entre la prueba es más dura y tú le clamas a Dios, tú te haces más fuerte en Dios. Isaías capítulo, no es la predica, Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31, ya lo tienes ahí. Mira nada más lo que dice la bella palabra de Dios. Él da esfuerzo al cansado. Quiero que le digas a tu vecino que tienes a tu lado: únicamente créele a Dios. Díselo. Amén. Dile a tu vecino que tienes ahí así, pero así, con esos ojos. Únicamente créele a Dios, porque Dios te levantará en este año si tú lo crees. Dios te llevará a nuevos horizontes. Dios te mostrará nuevos caminos. Pero solamente créele a Dios, porque si hay duda en tu corazón, nada se hará realidad. Porque la duda es una losa que pones a los misterios y a la misericordia de Dios. La duda es una piedra que está ahí puesta para que tú salgas caminando. Esa piedra de duda tiene que ser movida por medio del Espíritu Santo de Dios, para que creas a esa palabra que estás leyendo. Él da fuerza, Él da esfuerzo al cansado. Ya te cansaste, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Saluda a tu hermano que tienes a tu lado y dile: Dios te bendiga, qué bueno que estás en esta tarde aquí. Amén. Dios te bendiga a todos y bienvenidos todos. Amén. Amén o no amén. Sonríele al Espíritu Santo, estamos en una fiesta. Amén.
Así como cuando gritamos rompiendo una piña. Ay, dale, dale, dale. Estamos en una fiesta. Porque le estás dando en la cabeza al diablo. Porque le estás dando en la cabeza al diablo. Porque el Señor lo venció en ese madero. Y si Jesucristo lo venció, tú lo tienes que vencer en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Las fuerzas que necesitas en este año, las fuerzas que necesitas en este tiempo para salir adelante y caminar. Adelante, hermano. Mira, acá hay lugar. Mira, ahí hay lugar. Acá adelante también hay lugar. Acá tenemos más sillas. Amén. Las fuerzas que necesitas para continuar. Porque de tus propias fuerzas no llegaríamos ni a la esquina. De mi propia fuerza no estaríamos aquí. Me moriría. Te morirías. Te acabarías. Pero cuando te sueltas en las manos de Dios y deja que Él te lleve en sus brazos, entonces dice: en este 2017 mi carga será más ligera, porque Dios me llevará en sus brazos como un bebé, y me arrullará, y me acobijará, y me mecerá, y me dará nuevas fuerzas. Amén o no amén. Aleluya. La gloria sea para nuestro Dios. Quiero que vuelvas a leer, por favor, versículo 29, 30 y 31. Ya lo tienes ahí, capítulo 40 de Isaías, versículo 29, 30 y 31. ¿Cómo dice? Él da esfuerzo al cansar. Como iglesia, fíjate bien, durante este año 2016, desde que ese aniversario de hace un año que tú estuviste, y todo el año pasaron muchas cosas, cosas que se lograron y cosas que no se pudieron hacer. Pero Dios te visitó muchas veces en ese año y te dio mucha palabra, amada iglesia. Pero no dejes que esa piedra esté ahí, impidiéndote que tú puedas avanzar, que tú puedas salir, porque Dios te está dando nuevas fuerzas. Que hoy, cuando tú salgas de este lugar, tú puedas decir: Señor, yo ya estoy viendo una visión más allá de lo que tú vas a hacer conmigo, de lo que tú vas a hacer en mi familia, de lo que tú vas a hacer en mi trabajo, de lo que tú vas a hacer con los míos. Antes de pasar a la predica, te vamos a pasar un video de lo que viviste durante el 2016. Y tú puedas ir recordando esos momentos. Y ores por tu hermano que tienes ahí. Levanta tu voz, amada iglesia. Súbele volumen a tu voz. Aleluya. La gloria sea para ti, Jesús. Y en esta tarde, Dios, vamos a escuchar tu palabra, Señor. En este día, Dios mío, que vamos a escuchar tu palabra, Dios. Yo te pido, Dios, en esta hora que tú nos ayudes y nos enseñes, Padre. Por el poder de tu Espíritu Santo, Dios.
por el poder de lo alto, Señor, y por lo que tú haces, lo que estás haciendo, Dios. En el nombre de Jesús. Te damos la honra, Señor, la gloria, Padre. Por tu Espíritu Santo, Dios. Por tu Espíritu Santo, Dios. Y bendecimos a cada ministro que estuvo, Señor, en el 2016 con nosotros. Bendecimos, Señor, a pastor que estuvo con nosotros, Dios, el 2016, que vino a ese lugar, Señor, y compartió esa palabra, lugares, Señor, y declaró la palabra, Señor. Hoy seguimos declarando, Dios, los tiempos, Padre, que tú decretaste, que tú afirmaste, que tú dijiste, Señor. Te creemos a ti, Señor, que esa palabra se cumpla en nuestras vidas, Padre. Que esa palabra, Dios mío, dé fruto al 100%, Dios. En el nombre de Jesús. Abre nuestra mente, Señor, y nuestro corazón, para que creamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. La gloria sea para ti, Señor. La gloria sea para ti, Jesús. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive? A su nombre. La gloria sea para el Señor. Dale un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. El Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. Aleluya. Bien, y así como estás en pie, está con nosotros el pastor Javier, y vamos a dejar lugar para que nos comparta la palabra de Dios en esta tarde. Amén. Y sabes, mira, hermano, todo lo que Dios ministre, acuérdate que llevamos unas horas de este año. Tómalo para ti. Tómalo para ti, porque es tuyo. No lo dejes ir. No es de nadie más, es para ti, que tú puedas compartirlo. Amén. Dios te bendiga, hermano, en esta hermosa tarde, y estemos atentos a escuchar la voz de Dios. No se siente así como está. Vamos a ir a la Biblia, a el libro de Efesios capítulo 5. Vaya conmigo. Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios capítulo 5, verso 25, 26, 27. Vamos a leer. Y quiero aclarar, no voy a hablar del matrimonio, no voy a hablar del marido o de la esposa, pero quiero retomar unas palabras que están aquí plasmadas y que son para ti, amada iglesia. Yo le voy a pedir a usted que me ayude a leerlo, por favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo dice su escritura? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, por permitirnos estar, Señor, esta tarde aquí. Este año, Padre, muchos de los que estamos iniciando, venimos a darte las gracias. Mucha gente probablemente, Señor, embrutecida por el alcohol, está sufriendo las consecuencias de lo que fue el día de ayer. Mucha gente probablemente está, Señor, en los hospitales. Mucha gente no logró llegar hasta el día de hoy, Señor. Pero yo te agradezco, Padre amado, porque me permites estar en tu casa. Y te agradezco por esta gente preciosa
que pudiendo estar descansando, Señor, en su hogar, ha hecho el esfuerzo, el sacrificio por estar aquí en tu casa esta tarde. Y yo te pido, Padre amado, que tú los bendigas y que ellos, Señor, salgan bendecidos en esta tarde. Que tu palabra, Señor, sea, Señor, en esta tarde la que tu pueblo necesita. Abre mis labios, Señor, limpia mi vida y mis labios. Solamente quiero ser un conducto, un canal por el cual, Señor, tu palabra llegue a tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Puedes ocupar tu lugar. Voy a permitirme leer esta versión. Estoy usando la Biblia de las Américas. Y esta versión dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Escucha lo que dice lo siguiente: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria. Como dice ahí en tu versión. Hay una versión que dice: una iglesia llena de su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Te quiero decir, quiero tomar de este párrafo, porque no quiero hablarte de la familia, del matrimonio, pero quiero tomar este pasaje que dice: a fin de presentársela a sí mismo. Y la frase que quiero tomar y que tengo para ti es: una iglesia en toda su gloria, una iglesia gloriosa. Te quiero decir, amado hermano que estás aquí en esta tarde, cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó la iglesia, la constituyó, la estableció aquí en la tierra, no fue para que la iglesia se reuniera en un lugar de 4 paredes, como nosotros conocemos las iglesias. Hoy estamos en una casa, y si quieres te voy a invitar para que vayas a Romanos, porque quiero que salgas de dudas. Va a decir, mucha gente a lo mejor te podrá decir: bueno, ¿y por qué ustedes no tienen iglesia? ¿Y por qué ustedes no tienen una congregación, un templo, un lugar de reunión? Y a lo mejor muchos rumores pudieran levantarse en contra de este lugar, pero yo te quiero llevar al libro de Romanos capítulo 16, en donde el apóstol Pablo, él empieza y da muchas recomendaciones. Quiero, antes de que vayamos ahí, Romanos capítulo 16, te quiero decir, cuando el Señor Jesucristo instituyó la iglesia, Él llamó a Pedro y en un diálogo, Él estaba preguntándole a la gente y le estaba diciendo: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y le empezaron a decir, bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros que pues a lo mejor uno de los profetas. Y Pedro les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro por revelación, Pedro por revelación le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús es Dios, y Jesús le dice una declaración muy tremenda: a ti también te digo, dice, que tú eres Pedro, una pequeña piedrita, pero sobre lo que tú has dicho, sobre lo que tú has declarado, le dice el Señor: yo voy a edificar y voy a establecer mi iglesia. No le estaba diciendo a él, es un juego de palabras, pero lo que él estaba diciendo, lo que él estaba declarando, es que sobre lo que él había dicho, sobre esa base se iba a edificar la iglesia. La palabra iglesia del griego quiere decir eclesia, que son los que son llamados de adentro hacia afuera, son los que van a proclamar las buenas nuevas. El evangelio quiere decir buena nueva. La palabra católico quiere decir universal. Eso es lo que quiere decir la palabra católico. Búscalo en tu diccionario secular. Quiere decir universal. Pero evangelio quiere decir que es una buena nueva.
Y tú y yo somos llamados para llevar las buenas nuevas a todo aquel que está viviendo sin esperanza, sin luz, sin una nueva vida. Están viviendo una rutina, están viviendo un estilo de vida que ha sido transmitido a ellos de generación en generación en generación. Y la gente dice: esto me enseñaron mis padres, así nací, así me voy a morir. Y se cierran porque creen que lo es todo. Pero cuando les llega la revelación, les llega el conocimiento de la palabra, entonces sus ojos son abiertos y les resplandece la luz del evangelio. Y a partir de ese momento, hermano, nace la iglesia. Y le dice el Señor: y a ti te digo, tú eres Pedro. Y me llama tanto la atención que dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, yo ahí estoy en medio de ellos. Que yo te quiero decir, hermano, Romanos capítulo 16 no da ningún mensaje, ningún saludo para el apóstol Pedro. Esta epístola, ¿quién cree que la escribió? Se los dejo de tarea. Solamente les digo que fue Pablo el que dictó, pero no fue Pablo el que la escribió. Y en las salutaciones que hay, hermano, no hay ni un solo saludo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la iglesia tradicional dice que Pedro fue el primer papa. La iglesia tradicional nos enseña que él fue el primer apóstol, o por llamarlo así, el primer papa, el primer sacerdote de Roma. Y cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, no envía ningún saludo. Discúlpeme usted, ¿no sería una grosería del apóstol Pablo el no mandarle un saludo al quien fuera a lo mejor el mero mero? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué no lo escribió aquí? Porque no estaba. Y dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, empieza diciendo, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite de vosotros, porque ella también me ha ayudado a muchos, aún a mí mismo. Y luego dice: saluden a Priscila y Aquila, a mis colaboradores. Y empieza a decir: los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Verso 5, ¿qué dice? Nada más la primera parte. ¿Qué dice? ¿Saludad a qué? O sea que en las se pueden establecer iglesias, ¿verdad? Porque iglesia, hermano, no es el edificio. Iglesia no son las paredes. Iglesia, dile a tu hermano que te da la paz, dile: eres tú. Tú eres la iglesia del Dios viviente. Sí, la iglesia la componemos los santos, los que hemos sido redimidos, dice la Biblia. Los que hemos sido rescatados del poder del enemigo y hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Los que antes andábamos viviendo en tinieblas y ahora dice la Biblia que somos hijos de luz, que vamos camino al cielo porque vamos buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te quiero decir, iglesia es un organismo sobrenatural que Dios estableció aquí en la tierra para la extensión de su reino. Te lo voy a repetir: iglesia es un organismo sobrenatural que Dios estableció aquí en la tierra para la extensión de su reino. Iglesia eres tú.
Dios te ha constituido como parte de su iglesia para dar a conocer las buenas nuevas, llevarle la palabra a aquel que está alcoholizado, a aquel que está drogándose, a aquella mujer que probablemente está en su casa viviendo en depresión, a aquella mujer que a lo mejor no sabe cómo le va a hacer porque tiene tantos problemas. Y muchas de las ocasiones la esquizofrenia le viene y toca la puerta, le invade y tiene que salir huyendo y corriendo. Hay gente que sale desesperada corriendo de sus casas sin rumbo, sin camino, porque los problemas son tan fuertes y quieren escapar de su realidad, de lo que están viviendo. Quieren que alguien les dé una palabra porque se sienten estresadas, acorraladas, se sienten que a veces no pueden. Y es ahí en donde tú y yo tenemos que tomar acción. La iglesia es un organismo sobrenatural, te repito. Dios lo estableció aquí en la tierra para la extensión de su reino. Ahora, si nos vamos a estudiar la historia de la iglesia, cómo fueron los primeros pasos de la iglesia, te quiero decir en Hechos capítulo 2, ve conmigo. Hechos capítulo 2, vamos a ir a la Biblia y te quiero llevar del verso 42 en adelante. Me voy a permitir leerlo en esta versión. Dice: y ellos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y dice la Biblia: a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Está hablando de la gente que se congregaba en aquel lugar. Está hablando de la gente que estaba recibiendo la palabra del Señor. Cuando la iglesia nació, tuvo que venir una persecución. El Señor les dice: no se vayan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Señor, porque el evangelio ha llegado hasta aquí, a la ampliación Emiliano Zapata. Bendito sea el Señor, porque el evangelio se está extendiendo a todos los rincones del planeta Tierra. Y la Biblia dice que este evangelio sería predicado a todos los rincones del mundo. Y después de todo esto vendría el fin. Estamos, hermano, como iglesia, muy pronto preparándonos para un acontecimiento que viene para la iglesia. La iglesia pronto va a desaparecer de aquí de la tierra. Son acontecimientos que vienen, que están escritos. No lo digo yo, está aquí en la Biblia. Cristo viene pronto en las nubes, y allí en las nubes quedará suspendido en los aires, y los ángeles van a descender a tomar a los que son suyos. El arrebatamiento de la iglesia. Y antes de que esto acontezca, viene un avivamiento a la iglesia. Y es aquí en donde tú y yo tenemos que entrar, porque viene el despertamiento de la iglesia. Las persecuciones que se vienen para la iglesia, hermano, desde hace tiempo atrás empezaron. No es que esto sea nuevo, lo que pasa es que no nos ha tocado, no ha llegado aquí. Pero pronto, con las nuevas reformas, con lo nuevo que estamos viendo, hermano, que está pasando en el sistema de nuestro país, hermano, las cosas van a ir cambiando. No te quiero espantar, iglesia, pero estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos decisivos. Va a llegar el momento en que a nosotros nos van a decir que tenemos que casar a un hombre con un hombre, porque ya está legalizado dentro de lo que es en la constitución de aquí, de lo que es el Distrito Federal. Ya está legalizado, vaya, que pueda casarse un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Regálame tus ojos tantito, no te quiero alarmar, no te quiero espantar. Hace días atrás platicábamos ahí en la casa
lo que es en los países de Europa, en Holanda, en esos lugares, hermano, a las mujeres las exhiben en vitrinas, desnudas, así como cuando tú vas a buscar zapatos o ropa a un aparador y las personas pueden llegar, o la persona que tenga el deseo de tener a una chica, bueno, puede ir y darse el lujo de escoger si la quiere gordita, delgadita, si la quiere de ojos azules. Él puede escoger a la que ya están así exhibiéndose. Ahora no te espantes, también hay animales. Si no tan solamente te satisface tener relaciones con una dama, que es lo que Dios instituyó, hombre y mujer, también pueden tener sexo con los animales y no hay ningún problema. Caballos, perros, lo que sea. La zoofilia, esto está degradándose. En Canadá ya está permitido, ya es legal que un hombre pueda casarse. Si nos espantamos de que aquí en México, en el metro, los jóvenes están abrazando y besando, dos varones o dos mujeres, y a veces todavía a lo mejor nosotros decimos, hay gente cochina, ¿verdad? Y se voltea uno a veces porque se espanta a lo mejor. En Canadá ya está legalizado que un hombre pueda no tan solamente tener sexo, sino ya es escoger como su pareja a un animal. Estamos viviendo tiempos, hermano, que la iglesia debe de avanzar. Debemos de caminar, hermano, a pasos agigantados como iglesia. Iglesia, en esta tarde yo quiero que despiertes. El mensaje que yo traigo para ti dice aquí, a fin de presentársela una iglesia, como dice, gloriosa. Una iglesia gloriosa. No una iglesia que, ¿por qué no veniste a la iglesia? Ay, es que la hermana no me saludó. Ay, no, ya no voy a ir porque no, es que no me hablaron. No, ya no estamos para niñerías, perdóname. Necesitamos madurar. Necesitamos avanzar. Si tú te das cuenta en lo que es la internet, en todo lo que es la red, en las redes sociales, aún en eso nos estamos quedando rezagados y atrasados. ¿Cómo te puedo decir? Las líneas, la línea web o el servidor, no sé cómo llamarlo, o las páginas que no son cristianas, tú les das clic y mira, se abren así de volada. Y a veces vas a los de abrir una web, una página cristiana, y te dice está en proceso, o se tarda para cargar. Hermano, el mundo nos está comiendo y necesitamos despertar como iglesia, porque la iglesia, hermano, tiene que ser gloriosa, sin mancha, santa, limpia y sin arruga. Amén. Sí, amén. Y si digo sin arruga, nos van a pasar la plancha calientita. ¿Cómo se plancha la ropa? ¿Ah? Hay que conectarla, ¿verdad? Hay que conectar la plancha, ¿verdad? Pasarle la plancha caliente, calor. Te quiero llevar ahora sí. Dice aquí, la gente, hermano, no salía a predicar. Era al aire libre. Eran iglesias de miles, no habían edificios, no tenían iglesias o catedrales grandes. La gente veía cómo vivían y por eso la gente se iba añadiendo. Cuando la gente empiece a ver lo mismo en Mahanaim, no va a haber necesidad a lo mejor de que salgas a predicar. La gente se va a ir añadiendo. Y la Biblia dice que se dedicaban, dice que todos ellos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Necesitamos el compañerismo en las iglesias, al partimiento del pan.
no tan solamente el pan espiritual, pero necesitamos convivir los unos con los otros, tener coinonía, que es compañerismo, y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por ¿quiénes? Por los apóstoles. Verso 44 dice: todos los que habían creído, ¿cómo dice? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo, estar juntos. ¿Y qué? Y tener en común todas las cosas, no solamente algunas. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día, continuamente, dice que estaban unánimes en el templo, dice, y partían el pan en los hogares y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Dice la Biblia, hermano, que Dios día tras día iba añadiendo gentes a la iglesia, pero Él les había dado una orden. En Mateo capítulo 28 les había dicho: id por todo el mundo. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 28 dice: por tanto se levantó el Señor Jesús y les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Vayan, dice, y hagan discípulos. Y esa fue la orden, la comisión, que sería predicado el evangelio del reino a todos los rincones del planeta Tierra. Pero ¿qué crees? Yo te pregunto a ti, ¿te gustaría tener una iglesia como del libro de los Hechos? Imagínense, tenían al apóstol Pedro, que solamente cuando él pasaba, solamente con su sombra, la gente era sana. Solamente con un mensaje que el apóstol Pedro diera, miles se salvaban. La gente era sanada, traían a los enfermos, eran sanados. Comían, hermano, tenían sus fiestas, había gozo, algarabía, júbilo. Pero se les había olvidado lo que el maestro les había dicho. La iglesia tiene que ir de adentro hacia afuera. Y ellos ya estaban ahí. Pues como la gente llegaba, pues ya la gente estaba llegando y llegaban por cantidades grandes, familias completas, y se empezaban a añadir, y la iglesia iba creciendo. Y dicen: no, pues está re suave esto. Ya no salían a predicar. La iglesia de Jerusalén es una iglesia acomodada. Dios les había dicho: vayan, prediquen el evangelio. Pero como ya tenían la palabra, tenían milagros, tenían todo ahí, nada más estaban como los pajaritos en el nido ahí. Llegaba ahí, les daban de comer. Tuvo que venir la persecución. Y cuando vino la persecución, hermano, empezaron a correr predicando el evangelio, predicando el evangelio, predicando el evangelio. Tan es así que hasta aquí llegó el evangelio, bendito sea el Señor. Pero hoy tú y yo que estamos aquí, no seamos como la iglesia de Jerusalén en cuanto al acomodamiento, en cuanto a ser una iglesia acomodada. Tenemos que anunciar la palabra, porque si nos quedamos acomodados, va a venir la persecución para que salgamos y llevemos la palabra. Mejor vamos por nuestro propio pie. Iglesia es un organismo sobrenatural que Dios estableció aquí en la tierra para la extensión de su reino. Esto es lo que es la iglesia. Me comentaba mi cuñado, me siento privilegiado y le agradezco a Dios porque me permite estar aquí.
Y por ser el primer día del 2017, tener la primicia de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y yo tenía un mensaje y le dije a mi hermana, tengo un mensaje, pero no lo voy a compartir en la casa, se los voy a compartir en la iglesia. Y el mensaje que yo quería compartir no es el que te estoy compartiendo. Porque yo le decía al Señor, si tú te das cuenta, la mayoría de los ministerios hacen una proclama que es sobre lo que van a trabajar en todo el año. Por ejemplo, el año pasado me tocó estar trabajando en Asambleas de Dios. En Asambleas de Dios fue el año del evangelismo. Y hermanos, se hicieron campañas de evangelismo en los parques, en las calles, en los lugares grandes, predicando el evangelio. Se iban a tocar casa por casa los hermanos, iban predicando, llevando la palabra, porque lo decretaron como el año del evangelismo. Y empezaron a meterle a la gente que tenían que predicar, que tenían que evangelizar. No sé si el año pasado o el antepasado fue el año de la misericordia. Eso lo proclamó la Iglesia Católica. Y cada iglesia, porque iglesias, hermano, hay muchas. Está la iglesia presbiteriana, la iglesia episcopal, la iglesia de los metodistas, la iglesia de los nazarenos, la luz del mundo, pare de sufrir, llamada final, Asambleas de Dios, que es una iglesia pentecostés. Y de la iglesia pentecostés han surgido muchas ramas. Te quiero decir, en el 1517 estamos a cumplir medio siglo de lo que fue la Reforma Protestante en Alemania. Un hombre llamado Martín Lutero, que era un hombre católico, un sacerdote católico, se rebela en contra de lo que la iglesia estaba haciendo. Si tú te das cuenta y has visto la película de Martín Lutero, en aquellos tiempos, y lees la historia, te vas a los libros, en aquellos tiempos te vendían las indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Te vendían un rollo, un papelito en donde tú podías hacer lo que tú quisieras. Tú comprabas tu acceso al cielo. O sea, tú podías hacer y deshacer. Y la gente en la película aparece ahí, que está tirada en las calles ahí, pero con su indulgencia en la mano ahí, que ya ellos habían comprado. Entonces se levanta Martín Lutero y se molesta por lo que están haciendo, y él empieza a debatir eso que ellos estaban haciendo, y se da cuenta que la salvación es por gracia, porque lo que estaba haciendo el clero es que cada día se estaba enriqueciendo más de la gente pobre. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de todos los años, y lo que se conoce como la iglesia, que es a nivel mundial y que se reconoce por el Papa, lo que ha hecho solamente es hacer dinero. El Vaticano es un pequeño territorio como de aquí a San Lázaro, serán unos 17 kilómetros. 17 kilómetros cuadrados tiene lo que es el Vaticano. Pero se conoce como un país que está dentro de lo que antes parecía, de lo que antes era Italia. Ahora solamente es una parte que se apartó de lo que es Italia y se conoce ya como un país. Pero es gente de primer mundo, gente que vive, hermano. Hace días atrás platicaba aquí en el Valle de Chalco, porque estuve trabajando ahí. Hay un lugar que se conoce como la Villa de las Niñas. Es un lugar en donde es como una, no es reformatorio, pero desde pequeñitas las niñas las mandan ahí a estudiar. Tampoco es un convento, pero ahí las están enseñando y adiestrando. Les enseñan, les dan todo lo que es primaria, secundaria, les enseñan todo. Se los comento esto porque
por ahí vendían terrenos y fuimos a ver terrenos y empecé a investigar y luego me di cuenta, me dice una hermana, ay hermano, pregúnteme pues, si mi hermana ahí trabaja y yo ahí también trabajé. Y nos empezaron a decir todo lo que había y cómo se mueve todo eso. Y eso no es nuevo, esto ha sido de toda la vida, siempre ha sido así. Dice, tienen un lugar que es como un helipuerto donde llegan los helicópteros. Ellos están, hermano, como dice la Biblia, es gente que lucra con la fe de la gente. Pero mi intención no es estar echándole tierra hoy a esas personas. Lo que yo quiero decirte es que tenemos como concepto de iglesia algo que está establecido, que es una organización. Y lo que yo te estoy diciendo en esta tarde, que no hay una organización tal. Y no es que estemos desorganizados. La iglesia es un organismo sobrenatural. Es algo que tiene vida. Es algo que debe de hacerse real en las personas. Que cuando vengan las personas y estén enfermas puedan ser sanadas. Eso es iglesia. Que cuando vengan las personas que tengan problemas puedan salir libres de sus problemas. Eso es iglesia. Y eso es a lo que tú y yo somos llamados. Por eso es que quise tomar este pasaje de Efesios capítulo 5. A ver si me la puedes poner ahí. 5:27, hijo, por favor. Efesios 5:27. Y te quiero decir, hermano, que estás aquí en esta tarde. Te decía, hay muchos tipos de iglesias, sí. Y te estaba diciendo de que del 1517 para acá ha habido varias olas de avivamiento. Se levantó una ola de avivamiento en Inglaterra. Se levantó una ola de avivamiento en California hace poco más de 100 años. Nació la iglesia Pentecostés en la calle de Azusa. Y vino un avivamiento tan glorioso, tan precioso. Y este avivamiento, te quiero decir, nació del clamor de un hombre que, para empezar, este hombre era tuerto, no tenía un ojo. Y era un hombre que era de raza negra, cuando la gente de raza negra era esclava y no tenía derecho a nada. Dios se vale de lo más débil para avergonzar a lo fuerte. Dios se vale de aquel que es ignorante para avergonzar al sabio. Y Dios tomó a este hombre que todos los días, dice la historia, que él doblaba sus rodillas y decía: si hay personas que trabajan 8 horas por un salario, ¿qué podrá pasar si hay hombres que doblan sus rodillas 8 horas? Y él empezó a doblar sus rodillas 8 horas diarias y empezó a pedir un avivamiento. Y una ocasión vino un sacudimiento y Dios se derramó a través de su Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a ser bautizados y a ser llenos del Espíritu Santo, como lo dice el libro de Hechos capítulo 2. La gente que pasaba fuera de las calles eran atraídos como un imán por la predicación, por la alabanza, por los himnos en aquel tiempo. Y la gente empezaba a acercarse y la gente que llegaba era sanada. Y desde hace un siglo, desde hace un centenario para acá, el evangelio ha crecido más que en toda la historia de la iglesia. Y en estos últimos años el evangelio está creciendo de una forma a pasos agigantados. Y por eso es que tú ves un grupito aquí, otro grupito allá, otro grupito allá.
Y a veces la gente dice, pero ¿por qué se separaron? Y como que no lo entiende. Pero Dios en su misericordia a veces permite esas cosas para que los hermanos sigan avanzando, para que la gente siga conociendo y el evangelio se siga extendiendo y se siga propagando a muchos lugares. Por eso es que aquí a lo mejor solamente habemos un grupito, pero a lo mejor en otro lado hay otro grupito y otro grupito, pero juntos, hermano, conformamos la iglesia gloriosa. Ahora, yo no te voy a decir si estos sí son, si estos no son. Yo nomás lo que te voy a decir, porque hay quienes debaten que si la salvación se pierde, que si no se pierde, que si esto sí, que si esto no, y por eso son las separaciones. Que si usamos velo, que si no usamos velo, que porque la mujer usa pantalón, que porque esto, que porque el otro, que porque se pintan, y empiezan las diferencias y hay separaciones. Pero aún en medio de todo esto, Dios se sigue moviendo, la iglesia sigue avanzando, el evangelio se sigue expandiendo, la iglesia sigue creciendo, porque el Padre así lo ha permitido. Pero yo te voy a decir una cosa, hermano, y es algo que está aquí. ¿Cuál es la iglesia que es verdadera? A fin de presentársela así, una iglesia gloriosa. Esa es la verdadera iglesia. Una iglesia gloriosa. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Una iglesia de fuego, donde se mueven los dones, donde se mueven los ministerios, donde hay alabanza, donde hay palabra. Que es una iglesia gloriosa, una iglesia que tiene la autoridad para echar fuera demonios. Que es una iglesia gloriosa, es una iglesia, hermano, de fuego, que está con el deseo de predicar la palabra y llevar el evangelio a los perdidos. Que es una iglesia gloriosa, hermano, una iglesia en la que vienen los enfermos y son sanados. Aleluya. Que es una iglesia gloriosa, hermano. Es una iglesia que nada la detiene. No importa que a lo mejor ahorita seamos 4 o 5, pero seguimos avanzando, seguimos caminando. Nada nos detiene. Vamos hacia adelante. Esa es una iglesia gloriosa. Una iglesia que no tiene mancha, que no se contamina con el pecado, que no anda coqueteando con el mundo. Una iglesia que está siendo procesada por el fuego, con el calor, que no tiene arrugas ni cosa semejante, sino una iglesia santa y sin mancha, inmaculada, dice aquí mi versión. Eso es lo que Dios quiere que tú seas este 2017. Cuando yo le preguntaba, Señor, y me decía, yo quiero una iglesia, como dice, gloriosa. ¿Qué va a ser Mahanaim? Una iglesia gloriosa, donde se mueve el poder de Dios por su Espíritu Santo. Ponte de pie, hermano.